Increíble revelación. Millonario padre descubre el sorprendente dolor oculto de su hija. Era una mañana común en la mansión moderna de Diego. El sol iluminaba las lujosas habitaciones, pero en el aire flotaba una incomodidad palpable. Diego, un empresario exitoso de 45 años, entró a la cocina en busca de su hija Valentina. Pero la casa, a pesar de sus lujos, parecía vacía. Valentina, de 16 años, encontró refugio en su habitación, donde la música a todo volumen intentaba ahogar su angustia. Cada nota la envolvía como un manto gris, ocultando su dolor interno. Al despertar, su corazón se encogía al ver las expectativas que su padre había depositado en ella, muchas veces más pesadas que cualquier joya que adornara su cuello. Entre sus pensamientos, las risas crueles de sus compañeros resonaban, recordándole que su decisión de hacerse un cambio estético solo había intensificado el bullying que sufría. La rutina de Diego era una montaña cruzada a 1000 por hora, ignorando la tormenta que se cernía sobre su hija. El aroma del café lo despertaba, pero no lograba capturar la esencia del hogar. Mientras él revisaba correos en su oficina, Valentina se sumía en pensamientos profundos, sintiéndose atrapada entre el hijo ejemplar que su padre deseaba y la esencia auténtica que quería ser. «No quiero ser la hija perfecta», susurró en su mente, sintiendo la herida crecer con cada día que pasaba. Esa mañana, la tristeza se tornó en desesperación y tras una desilusión amorosa, un impulso arrasador la llevó a tomar una decisión drástica: huir. Cuando Diego notó la falta de su hija, el pánico le golpeó el corazón como un rayo. Salió disparado de la mansión, buscando a Valentina en cada rincón de la ciudad. La búsqueda lo llevó a barrios donde los jóvenes luchaban diariamente por ser aceptados, donde el brillo del dinero brillaba por su ausencia, pero donde el alma de la comunidad se alzaba fuerte. Allí vio cómo muchos jóvenes lidiaban con sus propios demonios, y sintió cómo su mundo perfecto se desmoronaba en la cruda realidad. Durante días, el dolor y la culpa lo consumieron. Hasta que un día, recorriendo un centro comunitario, descubrió un espacio lleno de risas, lágrimas y, sobre todo, de historias. Y allí estaba ella, Valentina, rodeada de otros chicos que compartían su dolor. En un cruce de miradas, la tensión entre ellos se volvió palpable. «Papá, no quiero ser la hija perfecta que tú esperas», estalló ella, con lágrimas surcando su rostro. «Solo quiero que me quieras por quien soy». Esa explosión de emociones dejó a Diego paralizado. Hará semanas que no escuchaba nada tan sincero. Sentía como su corazón se rompía, pero a la vez comenzaba a cuestionarse todo. ¿Realmente su éxito era lo más importante? Se dio cuenta de que, tal vez, nunca miró por dentro, solo por fuera. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Diego miró a Valentina, dispuesto a dar pasos hacia la reconciliación. Sin embargo, esa incertidumbre se cernía en el aire. «Prometo tratar de entenderte, Valentina. Pero, ¿será suficiente para sanar lo que hemos perdido?» La escena se impregnó de una promesa silenciosa de cambio, dejando un hilo de esperanza en el aire, mientras ambos comenzaron a enfrentar su dolor por primera vez. La primera semana tras aquel emotivo encuentro fue un torbellino de emociones para ambos. Valentina, aunque aliviada de finalmente poder hablar con su padre, se sentía vulnerable ante la posibilidad de ser juzgada nuevamente. Diego, por su parte, se esforzaba por mostrar una comprensión que aún no sabía si realmente poseía. Sentía una mezcla de desesperación y esperanza, un mar de confusión ante sus sentimientos contradictorios. Como padre, siempre había querido lo mejor para su hija, pero en su mente, esa mejor vida se escondía detrás de un velo de expectativas y promesas incumplidas. «No puedo fallar, debo ser un buen padre», se repetía mientras trataba de aprender más sobre el mundo de Valentina. Un territorio desconocido lleno de complicaciones que nunca imaginó. Al volver a casa, decidió visitar esa habitación que había sido un refugio y a la vez una prisión para su hija.
Al abrir la puerta, se encontró con un espacio desordenado, pósters de grupos de música en las paredes y ropa esparcida por el suelo. Aquel lugar hablaba sin palabras de una adolescente atrapada en sus inseguridades. Se detuvo frente a su escritorio, donde un diario abierto revelaba pensamientos íntimos que probablemente nunca había compartido con nadie. En este hogar me siento invisible, decía una de las entradas. Las letras escritas a mano eran restablecimiento de lo que ella sentía a diario. Valentina, murmuró, sintiendo como el peso del dolor ajeno lo abrumaba. Poseía tantas preguntas, pero en ese momento, una sola se dibujó en su mente. ¿Qué puedo hacer para que se sienta querida? Decidió buscar la forma de acercarse, de aprender a ser el padre que ella necesitaba. Ese fin de semana, Diego la llevó a un café donde solían ir cuando ella era más pequeña. La atmósfera era tranquila, las luces suaves y el aroma de café recién hecho difícilmente podían ocultar las inseguridades que aún flotaban entre ellos. Valentina miró a su padre, y aunque temblaba por dentro, sintió que era hora de abrirse. «Papá, hay tantas cosas que no entiendes», empezó Valentina, su voz titubeante pero firme. «No se trata solo de ti, de tu éxito. Es sobre ser vista, sobre ser escuchada. Cada vez que intentas presionarme para ser alguien más, siento que me hundes más en la oscuridad». Diego escuchó atentamente, cada palabra era un ladrillo más que caía de su fachada de éxito. En su interior, su propia historia de expectativas y miedos se asemejaba a la de su hija. «Te prometo que estoy tratando de entender», respondió, las palabras brotando desde un lugar lleno de deseo de cambio. Sin embargo, mientras los dos cruzaban esta nueva frontera de entendimiento, una sombra emergía en las redes sociales. Valentina había compartido su historia en una plataforma, donde las reacciones fueron abrumadoras. Algunos se aliaron con ella, otros volcaron su ira y juzgaron. En una de esas publicaciones, un comentario destacaba por encima del resto: ¿y tu padre dónde está? Es fácil hablar, pero si tanto sufre, ¿por qué no la protege? El corazón de Diego se detuvo. La angustia y el conflicto crecieron de inmediato. ¿Ese era el legado que dejaron sus decisiones? No solo habían afectado su relación, sino también la percepción que otros tenían de ellos. Mientras Valentina miraba su teléfono, las lágrimas asomaban. ¿Por qué siempre hay gente dispuesta a herir? Así, comenzaron a darse cuenta de que su viaje de sanación no sería solo entre ellos, también debía incluir el juicio del mundo exterior. Diego tomó una profunda respiración, decidido a enfrentar no solo los miedos de su hija, sino también sus propios demonios. Esto es solo el comienzo, Valentina. Juntos, enfrentaremos lo que venga, y lo haremos en público, por ti, dijo con determinación. Y así, a partir de aquel día, ambos decidieron hacer algo que los haría más fuertes. Pero antes de que pudieran avanzar, sonarían sus teléfonos, trayendo un inesperado y oscuro mensaje que pondría a prueba todo lo que habían construido. No estás sola, Valentina, yo sé lo que te hacen. Y pronto, el mundo lo sabrá. La tensión se sintió como electricidad en el aire. ¿Quién era este desconocido y qué pasaría a continuación? Diego y Valentina miraron sus pantallas, con corazones latiendo. Era el inicio de una nueva batalla. Diego sintió que el mundo a su alrededor se anestesiaba al leer el mensaje en pantalla. La frase «no estás sola» resonó en su mente, pero las palabras no parecían un consuelo, más bien un eco de advertencia. Se miró a sí mismo en el reflejo de la ventana, preguntándose si realmente estaba preparado para lo que esto significaba. La incertidumbre le apretó el pecho. Valentina, a su lado, se sentía desgarrada entre la vulnerabilidad de sus sentimientos y la ira que despertaba la idea de un desconocido que prometía revelar su dolor. «¿Quién puede ser este tipo?», preguntó, agitando su teléfono en el aire, como si así pudiera disipar la incertidumbre. Su voz sonaba más fuerte de lo que se sentía por dentro. Diego pudo sentir el miedo detrás de esas palabras y eso lo hizo querer protegerla aún más. Tal vez deberíamos reportar el mensaje», sugirió Diego, especialmente por la preocupación que comenzaba a formarse en su mente. Pero Valentina frunció el ceño. «No quiero que me vean como una víctima más. No quiero que me roben mi voz, ni mi historia».
Diego se dio cuenta de que, a pesar de su joven edad, su hija poseía una fuerza que él no había tenido en su infancia. «Entonces, ¿qué quieres hacer?», preguntó, sintiendo que se adentraban en terreno desconocido. Valentina lo miró con una mezcla de fuego y desafío. «Quiero comunicarme con esta persona. Hay que saber quién es y por qué hace esto». La idea cercenó cualquier resquicio de paz en Diego. «¿Estás segura? Podría ser peligroso». Él había soñado con un futuro donde solo había paz y reconciliación. Pero en ese instante se dio cuenta de que los fantasmas del pasado amenazaban con volver. «Necesito tomar las riendas de mi vida», afirmó ella, y Diego vio en sus ojos la determinación que hasta ese momento había temido. Era claro que esta batalla no solo sería contra las redes sociales, sino contra una parte de su historia colectiva. Decidieron que Valentina le respondería, utilizando un seudónimo. Ella escribió con pulso firme, cada letra salía como un grito interno, una manifestación de su ira y su dolor, mezclados con el deseo de ser escuchada. «¿Por qué dices que sabes lo que me hacen? ¿Quién eres?» «Estoy harta de vivir en la sombra», escribió mientras Valentina enviaba el mensaje. La sensación de vulnerabilidad se transformó en algo diferente, algo potente. Diego sintió que la energía entre ellos cambiaba, llenándose de una especie de rebelión. Ya no solo eran un padre que trataba de entender a su hija, eran un equipo, listos para desafiar al mundo que tanto los había herido. Pero antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, un nuevo mensaje llegó. Esta vez era un vídeo corto. Valentina lo miró, trémula, y su rostro se tornó pálido. En el clip se veían fragmentos de ella, de su vida diaria, de momentos que jamás había compartido con nadie. La imagen más impactante era de ella en su propia habitación, sus ojos llorosos al escribir en su diario. «Detén esto. Por favor», gritó, mientras su corazón latía incontrolable. Diego extendió su brazo, rodeando los hombros de Valentina, tratando de darle fuerza, pero sus propios temores empezaban a crecer. «¿Quién es este monstruo?», murmuró, sintiendo que la cordura se desvanecía. Valentina, por su parte, se sintió violada en su privacidad, corrió hacia la puerta. «No puedo quedarme aquí. Necesito encontrar a este individuo, necesito su cara». «Valentina, espera. No estamos listos para esto», suplicó Diego, pero ella ya había salido, decidida a tomar el control de su vida, a desenmascarar el dolor que había ocultado tanto tiempo. Mientras él la seguía, su mente estaba llena de preguntas. ¿Eso era lo que necesitaban, un enfrentamiento? Pero más allá, empezaba a comprender que un nuevo capítulo de sus vidas se había recién abierto. Uno en el que su vínculo se vería desafiado y donde cada secreto podía convertirse en una nueva tormenta. La batalla apenas comenzaba y una sensación de alerta lo envolvía. ¿Acaso el enemigo no estaba solo en la sombra, sino también en cada rincón de su hogar y en la percepción del mundo que lo rodeaba? La pregunta permanecía en el aire mientras Valentina empezaba su búsqueda de respuestas, y Diego saboreaba el terror de lo desconocido. Diego salió tras de ella, sintiendo que sus pies se movían en una mezcla de temor y urgencia. La noche estaba en calma, pero el silencio le parecía un grito estruendoso. Quería aferrarse a la idea de que estaban haciendo lo correcto, pero las dudas le llenaban la cabeza como un zumbido constante. Valentina caminaba con paso firme, pero había algo en su mirada que traicionaba su exterior. Una chispa de rabia, pero también de miedo. «Valentina, por favor, detente un momento», le dijo, intentando captar su atención. Ella se detuvo en seco, girando su rostro hacia él. «No puedo. Este tipo me ha estado observando y no puedo dejar que se salga con la suya. Necesito saber quién es». Su voz temblaba, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Diego, sintiendo que su corazón se apretaba, se acercó un poco más. «Pero pensar en esto teniendo solo un nombre, o un seudónimo, ¿realmente crees que eso te dará respuestas? ¿O solo te acercará al peligro?». Sus palabras parecían flotar en el aire, como si él mismo no estuviera seguro de lo que decía. «Prefiero arriesgarme a quedarme aquí sentada, a merced de alguien que sabe tanto de mí», respondió Valentina. Su valentía le dio un golpe en el pecho. Ella se estaba convirtiendo en la joven que él había soñado que sería, pero en circunstancias tan aterradoras.
Antes de que él pudiera opinar, recibió una notificación más en su teléfono. Un mensaje. Sus manos temblaron al abrirlo. ¿Estás lista para conocer a tu enemigo? La frase le heló la sangre. ¿Qué dice?, preguntó Valentina, acercándose a él, su ansiedad palpable. Es de la misma persona. Dice que está dispuesto a encontrarte, a tener una conversación, contestó, sin poder ocultar la incredulidad que le invadía. La provocación, el desafío que había en las palabras era inquietante. Eso es lo que quiero, dijo ella, mientras la adrenalina le llenaba las venas. Debo verlo cara a cara. No puedo seguir viviendo con esta sombra detrás de mí. Era una decisión peligrosa, pero Diego no podía evitar admirar la fuerza de su hija. Valentina, ¿has pensado realmente en las consecuencias? No sabemos quién es ni sus intenciones, trató de advertirle, pero ella tomó su mano, un gesto que lo tocó profundamente. Por favor, papá. Necesito que me apoyes en esto. Me prometiste que estarías a mi lado. No puedo vivir más con este miedo. Su voz se transformó en un grito, y las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. Está bien, suspiró Diego, sintiendo como el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros. Haré lo que quieras. Pero debemos estar preparados para cualquier cosa, Valentina asintió, aunque el miedo todavía brillaba en sus ojos. Ella era una guerrera, y él, el escudero que estaba listo para proteger su camino. ¿Dónde vamos a encontrarnos?, preguntó con inquietud. Dame un momento, le dijo mientras revisaba el mensaje. Había un lugar mencionado, un café en una calle oscura, lejos de las luces brillantes de su barrio. Diego sintió que una ola de pavor lo invadía. Es demasiado arriesgado. Quiero que nos reunamos en un lugar más seguro, sugirió, sensible a cada palabra que pronunciaba. No tengo tiempo para más inseguridades. Este tipo se mueve rápido, replicó Valentina, el fuego aún ardiendo en el fondo de su corazón. Diego sabía que no podía detenerla. Esa joven fuerte no solo buscaba respuestas, también quería reclamar su vida. Con cada paso que daban, el aire se sentía cargado de incertidumbre. La búsqueda de un rostro, un nombre, la batalla contra el miedo estaba a punto de convertirse en realidad. Pero antes de que pudieran dar otro paso, una figura emergió de las sombras, y Diego sintió que el mundo se paralizaba de nuevo. ¿Valentina?, preguntó una voz grave, y la oscuridad tomó forma. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. Era hora de enfrentar a su enemigo, pero ¿sería realmente un enemigo? La vida nunca había sido tan intensa, y sus corazones latían al unísono, entrelazando incertidumbre y esperanza en esa noche inesperada. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo una sensación de peligro inminente. Diego sintió como un escalofrío le recorría la espalda al ver al desconocido salir de entre las sombras. La figura era alta, encapuchada, y su cara permanecía oculta. A medida que se acercaba, Valentina no mostró signos de retroceso. En cambio, su determinación parecía creciendo. ¿Eres tú?, preguntó ella, su voz firme, desafiando la oscuridad que la rodeaba. La pregunta flotó en el aire como un eco, resonando en el corazón de Diego, que sentía que el tiempo se detuvo. «Sí soy yo», respondió el hombre, su voz profunda y algo rasposa. «Valentina, he estado buscándote». La tensión era palpable, y en un instante, Diego se imaginó a sí mismo como un padre gánster, levantándose en una acción protectora hacia su hija. ¿Buscándome? ¿Por qué? ¿Qué pretendes?, replicó Valentina, con una mezcla de valentía y desafío en su mirada. La adrenalina llenaba el espacio, y Diego se sintió impotente mientras su hija enfrentaba al extraño. Porque tengo respuestas a las preguntas que te atormentan. Necesitamos hablar, y no aquí. Por tu seguridad, contestó. Esa última frase hizo que el corazón de Diego latiera aún más rápido. Escúchame, Valentina, interrumpió él, tratando de mantener la calma. No sabemos si podemos confiar en él. Es una decisión peligrosa, por favor, piensa bien. Pero Valentina ya había decidido. Déjame ser yo quien decida, dijo con una firmeza que resonó en el aire. No viviré más con el miedo. Necesito saber la verdad. Diego podía ver el brillo de determinación en sus ojos,
pero también había un abismo de ansiedad detrás de esa fuerza. ¿Y si no es la respuesta que esperas? ¿Qué sucederá si está jugando contigo? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una sombra inquietante. El extraño, que había permanecido callado, dio un paso hacia adelante. Si me permites llevarte a un lugar seguro, te demostraré que estoy aquí para ayudarte, no para hacerte daño. Diego sintió un impulso visceral de interrumpir, de protegerla a toda costa, pero no quería debilitar la voz de su hija, aquella que había despertado en ella una valentía que apenas empezaba a brotar. Valentina miró al extraño y luego a su padre. «Papá, confía en mí. Necesito hacerlo por mí misma». Diego vio cómo su corazón se rompía un poco más. Cada palabra de Valentina destellaba con una fuerza que él había deseado siempre, y a la vez recibía la verdad de que esa fuerza la podía llevar a un lugar peligroso. La voz del hombre se tornó más suave, casi persuasiva. «Ven, Valentina. No te haré daño. Solo quiero que entiendas lo que está sucediendo a tu alrededor». Mientras el extraño hablaba, Diego sintió como el pánico se aferraba a su pecho. Sin embargo, sabía que debía dejar que su hija tomara las riendas. «Está bien», dijo finalmente con una voz tan baja que apenas se escuchó. «Si vas a ir, al menos deja que te siga. No te puedo dejar sola». Valentina lo miró, dudando, pero entonces asintió. «De acuerdo», aceptó ella, mirando al extraño. «Llévanos a ese lugar». La figura los condujo a través de las calles vacías, donde la luz de la luna caía en ángulos oscuros. Diego se mantenía alerta, los sentidos agudizados, listo para cualquier eventualidad. Mientras caminaban, sabía que la conversación que se avecinaba podría cambiarlo todo. Cuando llegaron frente a un viejo edificio, las luces interiores estaban apagadas, y la puerta se abrió lentamente, como si la oscuridad misma los estuviera invitando a entrar. «Esto es un error», murmuró Diego, pero Valentina lo miró con determinación. «Es lo que necesito, papá. La verdad me espera adentro». Se giró y entró, dejando que la puerta se cerrara tras ella, como un latido final en el corazón de Diego. Con su corazón en un puño, supo que la vida de Valentina estaba a punto de dar un giro inesperado. Lo que encontraran en aquel lugar podría ser la luz que tanto necesitaban o el principio de un nuevo tormento. Y mientras la puerta se cerraba, una sombra se alzó detrás de ellos. Aquella noche estaba lejos de terminar, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Valentina dio un paso al interior del viejo edificio, el sonido de su zapatilla resonando en el suelo de madera. La penumbra dominaba el ambiente, y la brisa traía consigo un aire enrarecido, impregnado de polvo y secretos. Diego permaneció en la entrada, titubeando entre la preocupación y la necesidad de proteger a su hija. «¿Estás segura de esto?», le preguntó, tratando de aferrar su mano, pero ella lo eludió con un giro decidido. «Sí, papá». «Es mi momento», respondió ella, con una intensidad que dejó a Diego sin aliento. La puerta se cerró de golpe detrás de él, atrapándolo tanto en el edificio como en su propio miedo. El extraño los condujo a través de un pasillo sombrío. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías de personas que Diego no reconocía. Cada imagen parecía contar una historia, pero en ese instante, sus ojos estaban fijos en el extraño, que se detuvo frente a una puerta de madera desgastada. «Esto es lo que necesitas ver», dijo con voz baja. Se volvió hacia Valentina, sus ojos destilaban sinceridad, en contraste con las sombras de las paredes que los rodeaban. Diego sintió una punzada de desconfianza. ¿Qué era lo que estaba a punto de revelarle? «Valentina, quizás deberíamos irnos», sugirió él, pero ella levantó la mano en un gesto de silencio. «Déjame escuchar», insistió. El extraño empujó lentamente la puerta como si no fuera solo madera, sino un umbral hacia un nuevo mundo. Al abrirse, una luz tenue se filtró, iluminando parcialmente la habitación. Dentro había una mesa, servida con documentos esparcidos, junto a un viejo proyector que parecía estar preparado para revelar algo importante. «Siéntate», dijo el desconocido, señalando una silla. Valentina asintió, sentándose sin apartar la vista de aquella extraña colección de papeles. Diego aún se mantenía a un lado, sintiendo que su corazón palpitaba al ritmo de un tambor incesante.
El hombre comenzó a desclasificar los documentos, con manos firmes y controladas. Valentina se inclinó hacia adelante, como si la espera la estuviera consumiendo. Cada hoja que pasaba tenía su propio peso, y en el aire flotaba una sensación de tensión palpable. Lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que creías saber sobre tu familia, dijo el extraño de nuevo, sus ojos fijos en Valentina. Tu vida ha estado envuelta en secretos, pero todos están a punto de salir a la luz. Valentina tragó saliva, sus labios se entreabrieron en un acto de valentía. Estoy lista para escucharlo, respondió, su voz temblando ligeramente. El hombre encendió el proyector y la imagen comenzó a cobrarse vida en la pared blanca. Uno tras otro, los rostros de personas conocidas aparecieron. Al principio, eran imágenes de su infancia, recuerdos familiares felices, pero a medida que las imágenes cambiaban, valientes y desafiantes miradas, la atmósfera se tornó más oscura. Una revelación escalofriante comenzó a manifestarse en aquella proyección. Diego sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Los ojos de Valentina se dilataban en un torrente de emociones, miedo, sorpresa y una determinación latente. Las respuestas que había buscado toda su vida parecían estar a punto de ser develadas, pero Diego no pudo evitar preguntarse, ¿esta verdad la liberaría o la destruiría? Antes de que pudiera formular una respuesta, se escuchó un ruido sordo en la puerta tras ellos. La sombra que había acechado en las afueras ahora parecía ser real y amenazante. «Papá, ¿qué fue eso?» Valentina apenas podía centrar su atención en la pantalla. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuró Diego, mientras su instinto de protección se encendía como un fuego. La tensión en la habitación era como un hilo tirante a punto de romperse. Justo en ese instante, el proyector parpadeó en un desenfoque, dejando el rostro del desconocido, el eco de sus palabras y un riesgo que ahora parecía inminente. Diego sabía que el momento de confrontar sus miedos había llegado. ¿Podrían ellos enfrentar juntos no solo la verdad, sino también el peligro que se avecinaba? Y mientras el golpe resonó nuevamente, una voz familiar, pero distorsionada, comenzó a salir del proyector, sumergiendo a todos en un abismo de revelaciones. «Eres más importante de lo que crees, Valentina», decía la imagen que ahora parecía cobrar fuerza. El misterio apenas comenzaba a desplegarse, y en el aire había más que simples secretos. Había promesas de traiciones y la posibilidad de un cambio que amenazaba con desestabilizarlo todo. ¿Qué seguiría? La imagen en la pantalla parpadeó, y el rostro distorsionado de una mujer tomó forma. Valentina se inclinó hacia adelante, su respiración se aceleraba mientras la figura se volvía más clara. Era su madre, Lucía, una mujer a la que casi no recordaba, pero cuya presencia la había marcado en cada relato de infancia. Diego sentía que el tiempo se detenía, como si el pasado estuviera tomando forma ante ellos con cada nuevo destello de luz. «Valentina», decía la imagen de su madre, su voz resonando en la habitación, vibrando con una mezcla de ternura y angustia. «Siento no haber estado ahí, pero hay cosas que necesitas saber, cosas que podrían cambiarlo todo». Una oleada de confusión barrió a Diego. ¿Cómo podía su madre aparecer en un antiguo proyector, hablando como si aún estuviera presente? Valentina llevaba años lidiando con la ausencia de Lucía, pero ahora, enfrentando su imagen, un magma de emociones brotaba de su interior. «Esto no puede ser real», murmuró Diego, casi para sí mismo, mientras la necesidad de proteger a su hija chocaba con su deseo de saber la verdad. «Papá, escúchala», insistió Valentina, sin apartar los ojos de la proyección. «Tiene que haber una razón por la que estamos aquí». La figura de Lucía continuaba hablando. «Hay secretos en nuestra familia que han persistido por generaciones, y algunos de ellos se han vuelto peligrosos. Debes conocer la verdad sobre tu herencia y lo que significa ser parte de nuestra familia. Hay algo que necesitas hacer, una decisión difícil que te llevará por un camino inesperado». La voz de Lucía se entrelazaba entre la luz y la sombra, creando una atmósfera aún más densa. De repente, un nuevo golpe resonó en la puerta, más fuerte y persuasivo. Diego saltó, una ola de pánico lo invadió mientras giraba su cabeza hacia el origen del sonido. «Valentina, tenemos que salir de aquí», gritó, su corazón latiendo a 1000 por hora. No podía permitir que el pasado se interpusiera entre él y su hija. «No».
No podemos irnos ahora. Necesito entender, respondió Valentina, con su voz firme, casi desafiando la realidad que los rodeaba. La intensidad de sus palabras hizo eco, reteniendo a Diego en su lugar. El proyector continuó mostrando imágenes de momentos felices, risas y abrazos, pero también flashes de lágrimas y miedo. Tu vida está en peligro, Valentina. No confíes en todos. Hay quienes han esperado este momento desde hace tiempo, decía Lucía, mientras una sombra detrás de ella parecía moverse, como aguardando el momento adecuado para revelarse. El sudor comenzaba a formarse en la frente de Diego. ¿Quién estaba golpeando y qué querían? Hizo un esfuerzo por mirar a Valentina, quien ahora estaba atrapada entre la revelación de su madre y el peligro tangible que les acechaba. Finalmente, su mirada se centró en los ojos de su hija, donde vio un fuego que nunca había visto antes. Ella estaba lista para descubrir su destino. El desconocido a su lado, quien había revelado los documentos, miraba alternamente el proyector y la puerta, sus expresiones mezcladas con nerviosismo e interés. Tu madre tenía razón, dijo el extraño, de repente. Si no actúan ahora, podrían perder la oportunidad de cambiar su destino. La verdad puede ser como una espada de doble filo, te liberará, pero también podría hacer que todos los que la buscan salgan de las sombras. Sangre helada corrió por las venas de Diego, y no supo si las palabras del extraño eran una advertencia o una promesa. ¿Qué hacemos?, preguntó Valentina, sintiendo la energía en el aire vibrar con ansiedad y decisión. La voz de su madre continuaba salpicando sus pensamientos. Debemos decidir ahora, dijo el desconocido, desbordando nerviosismo. Cuando se abre la puerta a la verdad, a veces, las sombras no se quedan atrás. Puede que haya traiciones que desearías ignorar, pero no puedes permitir que eso te detenga. Diego tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra. Lo que estaba en juego. En aquel momento de incertidumbre, él sabía que su papel era claro, proteger a su hija a toda costa. Pero con la verdad tan cerca, ¿podrían realmente alejarse? Una nueva imagen apareció en la pantalla. Una foto de un grupo de personas, sonriendo. Pero Diego notó que los ojos de uno de ellos estaban fijos en la cámara con una intensidad perturbadora. Al fondo, un gesto furtivo que provocó un escalofrío en su piel. «Papá», murmuró Valentina, su voz temblando. «¿Quiénes son? ¿Por qué siento que ya los conozco?» Las sombras en la puerta comenzaron a moverse, anunciando la llegada de lo inesperado. Y así, mientras los secretos continuaban revelándose en la proyección y el peligro creciente se manifestaba tras ellos, Diego se dio cuenta de que la elección crítica estaba a punto de producirse. ¿Renunciarían a su búsqueda por la verdad o se enfrentarían juntos a lo desconocido? Sabiendo que el pasado nunca dijo adiós, la voz de su madre resonaba en su mente, siempre hay una luz. Valentina busca la verdad y nunca temas las sombras. ¿Sería suficiente para guiar a Valentina hacia lo que le estaba destinado, o serían arrastrados por su oscuridad? La hora de la verdad se acercaba, y con un último golpe en la puerta, Diego sintió que todo estaba a punto de cambiar para siempre. La tensión en el aire se sentía casi palpable. Diego intercambió una mirada fugaz con Valentina, y en ese breve instante, todo se volvió claro. No podían huir. Tenían que enfrentar la verdad, sin importar el costo. Los golpes en la puerta resonaban, cada vez más insistentes. ¿Quiénes son?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. El extraño lo miró, con los ojos brillando de miedo y determinación. No puedes seguir sin saber, pero debes estar preparado para lo que descubrirás. La proyección seguía mostrando la imagen de aquellas personas, pero ahora Diego sintió una inquietante conexión con un hombre en particular. Sus rasgos eran familiares, pero la inquietud que emanaba de su mirada lo hizo estremecer. Ese es mi abuelo», dijo Valentina, señalando la imagen en el proyector. «Nunca conocí a mi familia por parte de mamá». Diego sintió que una ola de confusión le sobrepasaba. Las palabras de Lucía, la advertencia en el tono del extraño, todo indicaba que había una historia más oscura de lo que jamás habían imaginado. «Valentina, tal vez eso explique por qué estamos en peligro. Si hay quienes esperan este momento, es porque la verdad enciende un fuego que no todos quieren ver arder». Su voz estaba temblando, pero la determinación empezó a asentarse en su pecho.
Los golpes se hicieron más intensos, y un chillido rasgado atravesó la habitación. Diego se movió de forma instintiva, colocándose entre su hija y la puerta. «¿Qué están buscando?», gritó, exigiendo respuestas mientras el corazón le golpeaba sin compasión. El desconocido se acercó un paso, su rostro sombrío. «No son solo recuerdos, Diego. La revelación de tu hija es clave. Hay un legado oscuro, familiares que harían lo que fuera para callar lo que Lucía dejó atrás». Valentina, con el proyector brillando detrás de ella, sintió el aire enrarecido. «No tengo miedo, papá. Si alguien tiene que conocer la verdad, que sea ahora». Su voz resonó en la habitación, con un eco que le dio fuerzas a Diego. «Está bien», dijo él, aunque sabía que sus palabras eran más una declaración que una certeza. La proyección empezó a distorsionarse, las imágenes de risas se convirtieron en sombras que se retorcían, como si el propio pasado luchara por salir a la luz. Un nuevo golpe, aún más fuerte, resonó por la puerta y en un instante, la estructura de la casa pareció temblar. «Valentina, si decides hacerlo, no te alejes de mí», le advirtió Diego, consciente de que la decisión estaba por ser tomada. «Ábreme». Una voz profunda y ordenante surgió desde el otro lado. Diego miró a Valentina, su mirada encendida de determinación. Ella respiró hondo, su reflejo en el proyector le recordaba la mezcla de esperanza y miedo que sentía. Todo a su alrededor parecía en slow motion, en un instante que podría definir su futuro. «Es hora, papá», declaró Valentina. «No hay vuelta atrás. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos». Con los latidos de su corazón resonando en sus oídos, Diego sintió como una nueva fortaleza se cernía sobre él. Se giró hacia la puerta, preparándose. La urgencia le había arrastrado a un rincón del que no había escapatoria y sin un plan claro. Decidió que era el momento de abrir la puerta. «Valentina, prepárate». La imagen del desconocido se desvaneció en su mente, dejándole con preguntas que apenas podía procesar. ¿Qué encontrarían detrás de esa puerta? Mientras levantaba la mano para agarrar el picaporte, se sintió como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. La verdad, lo que fuera que existía al otro lado, estaba a punto de confrontarlos. El momento de la verdad había llegado, y Diego solo podía pensar en el último mensaje de Lucía, esa luz que prometía ser su guía. ¿Sería realmente así? ¿O solo los llevaría a sombras peores? En el instante en que apretó el picaporte, una risa siniestra resonó a través de la puerta. Una voz que provocó que la piel de Diego se erizara. «Están en problemas, Valentina, y tú no tienes idea de lo que realmente significa tu herencia». Con un sonido crujiente, la puerta se abrió lentamente, revelando lo desconocido. La adrenalina recorría sus venas mientras cruzaban el umbral hacia lo que podría ser su destino o su perdición. ¿Conocerían la verdad que buscaban, o desatarían un caos mayor del que estaban preparados para enfrentar? La esencia de su vida se desdibujaba, y lo único claro es que el desafío había comenzado. La puerta se abrió completamente, pero en lugar de un enemigo, lo que Diego y Valentina encontraron fue un rostro que parecía destilar desesperación. Un hombre de mediana edad, con ojos hundidos y rostro surcado por líneas de sufrimiento, estaba de pie allí, tan desconcertado como ellos. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Diego, apretando instintivamente la mano de Valentina. La tensión en el aire ahora era casi inaguantable. Como si cada palabra que pronunciaban pudiera desencadenar un desastre. El hombre dio un paso al frente, su mirada fija en Valentina. «Soy Manuel, un amigo de su madre. Necesito que me escuchen. El legado del que se habla es más peligroso de lo que creen». Valentina, empujada por la curiosidad y el impulso de proteger a su padre, rechazó las advertencias. «Hable claro. No puedo perder tiempo. Si hay algo que sé sobre mi mamá, es que nunca se detuvo ante nada. Háblenos de la verdad. ¿De verdad sabes lo que quieres?». Manuel respiró hondo y su voz tembló, revelando una vulnerabilidad que resonó con ambas generaciones. No es solo la historia de su madre, es una historia que viene de generaciones. La oscuridad que han heredado, lo que Lucía dejó atrás, necesita ser enfrentado. Diego sentía su corazón rebosar de confusión. «¿Y por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó, con la voz más firme de lo que sentía.
porque soy el único que puede ayudarles. Hay otros que están en su búsqueda y que desean que el pasado se mantenga enterrado. Si no conocen la verdad, están condenados a repetirla, dijo Manuel, su rostro distorsionado por el miedo. Mientras hablaba, imágenes fugaces de la proyección llenaban la mente de Diego, personas que reían, momentos felices entre los que parecía sentir una conexión visceral. Pero tras esas sonrisas, un velo de oscuridad se cernía, ocultando secretos que podrían destruirlos a todos. Valentina alzó la voz, harta de la ambigüedad. ¿Qué hay de mi abuelo? ¿Qué conexión tiene con todo esto? El rostro de Manuel se tornó sombrío. Tu abuelo fue un hombre temido. Su legado está manchado de sangre, de decisiones impuestas por el miedo y la desesperación. Pero lo que realmente importa es que, si no actúan pronto, su sangre podría salpicar a quienes aman. La habitación se enfrió de repente. Los impulsos de Diego se agitaban, y las palabras de Manuel comenzaban a calar hondo. La imagen de Valentina, con su claro destello de valentía, mezclada con el vínculo de sangre que compartían, hicieron que un escalofrío recorriera su espalda. Lo que estaban a punto de descubrir podía desatar una tormenta imprevista. «Este legado que tanto podría llegar a amenazarnos», murmuró Diego, mientras su mente luchaba entre aceptar las advertencias o negar la realidad. «Dependerá de ustedes», contestó Manuel, su mirada fija y penetrante, como si en ella estuviera la respuesta que tanto buscaban. «Debemos reunir a quienes quedan del legado y juntos enfrentaremos lo que se avecina. Ustedes son la clave para detenerlo». El miedo se transformó en rabia y desconfianza. La verdad que deseaban tanto conocer era también la raíz del peligro que los acechaba. Diego sentía que ese momento, esa decisión, podía definir su futuro. ¿Y si no lo hacemos? ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Diego, consciente de que su pregunta podría sellar su destino. Manuel exhaló pesadamente, preparándose para la respuesta desesperada. La historia se repetirá y aquellos que buscan callar el pasado vendrán a buscarles a ustedes y a los que aman. El ciclo de dolor debe romperse, o será su ruina. Valentina, que ahora se había mantenido imperturbable, miró a su padre, un gesto que decía más que 1000 palabras. Diego sabía que, por ella y por todo lo que significaba, tenía que decidir. Muy bien, dijo finalmente, sintiendo el peso de esa decisión. Pero lo hacemos a nuestra manera. Vamos a descubrir la verdad y enfrentaremos las consecuencias. No lo haremos por el legado, sino por la memoria de su madre. Manuel asintió, con una mezcla de respeto y sorpresa. La tensión se espesó entre ellos como niebla, y en ese momento de unión, Diego comprendió, todo lo que habían ocultado podría estar a punto de brotar, y lo que se avecinaba no era un simple eco del pasado, sino un grito absoluto de lucha. Entonces, empecemos, dijo Valentina, mientras su mirada se iluminaba con una chispa de desafío. Pero antes de que pudieran avanzar, un estruendo resonó desde el fondo de la casa, un susurro de los horrores que aún acechaban en las sombras. ¿Qué fue eso?, preguntó Diego, ahora con el corazón en un puño. Lo que les consternará. Y no tienen idea de lo que está por llegar, respondió Manuel, su expresión entre el miedo y la urgencia, como si el tiempo se les escapara entre los dedos. Diego y Valentina se prepararon. Sintieron el latido de sus corazones sincronizados, mientras el destino les esperaba en la oscuridad. ¿Estaban listos para enfrentar lo que venía? La puerta del pasado se había abierto, y con ello, el caos sin duda les aguardaba. Valentina y Diego intercambiaron miradas, sus corazones latiendo al unísono mientras una sensación de determinación se asentaba sobre ellos. El peligro tangible que acechaba en las sombras no podía ni asustar ni detenerlos. Era el momento de luchar por lo que realmente importaba, la verdad. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Valentina, mientras miraba a su padre, buscando la seguridad en su presencia. Primero debemos reunir toda la información posible. Encuentra todo lo que tu madre dejó atrás. No podemos enfrentar esto sin una comprensión clara, respondió Diego, sintiendo el peso de ser el protector en esa odisea. Aunque su mundo estaba lleno de incertidumbre, sabía que no podía permitir que el miedo prevaleciera. Con determinación, Valentina tomó su teléfono y comenzó a buscar los documentos que había encontrado en la proyección. Si mi madre sabía sobre este legado, entonces hay más cosas que debemos descubrir, comentó,
mientras su mente ya estaba devanando hilos sobre el misterio que envolvía a su familia. Manuel observaba en silencio, algo en su mirada indicaba que entendía la magnitud del camino en el que estaban a punto de embarcarse. La verdad puede ser devastadora, pero enfrentarse a ella es la única manera de romper el ciclo, dijo. Recuerden, aquellos que buscan mantener a su familia en la oscuridad están siempre al acecho, pero la luz de la verdad es la única que puede protegerlos. Mientras revisaban el viejo proyector y los documentos, Valentina sintió que el ambiente empezaba a tensarse aún más. Como si la casa misma estuviera consciente de su decisión. En ese momento, un nuevo golpe retumbó en la puerta. Ya no era solo el sonido de la curiosidad o la intriga, era un aviso urgente. «Hay que irnos ahora, antes de que esto se ponga peor», urgió Diego, mirando a Manuel con seriedad. El hombre asintió. «He preparado un lugar seguro. Quedarse aquí sería un grave error». «Lo que saben podría hacerlos vulnerables», respondió, indicando el camino hacia una salida trasera. Con movimientos rápidos, tomaron lo esencial, el proyector, los documentos y su determinación. Valentina, sintiendo que al mismo tiempo salía de su refugio y entraba en la realidad sombría que había esperado, se volvió hacia su padre y le dijo, «¿Estás listo para esto?» «Por ti, estoy listo para cualquier cosa», respondió Diego, sintiendo que su corazón se llenaba de un amor renovado y una conexión más profunda que nunca. Saliendo del viejo edificio, la noche les recibió con una mezcla de sombras y estrellas. Monte tras monte, pasaron entre calles llenas de historia, dirigidos por Manuel a un refugio seguro. Sentados una vez a salvo y respirando la libertad de una nueva vida, se rodearon de antiguas cartas y documentos. Todo lo que habían encontrado les haría entender la historia que llevaban carga en sus espaldas. «¿Por dónde comenzamos?», preguntó Valentina, su voz temblando de emoción. Diego tomó una carta arrugada que parece haber estado escondida por años, escrita con la letra de su madre. «Comenzaremos aquí», dijo, abriendo el documento con manos temblorosas. Las páginas llenas de recuerdos hablaban de secretos y traiciones, una historia de amor enredada en el caos que había motivado la separación de Lucía de su familia. A medida que Diego leía, las palabras cobraron vida, revelando una conexión entre su madre y el abuelo que nunca había imaginado. La historia estaba llena de dolor y valentía. Valentina escuchó detenidamente y vio que cada palabra desnudaba el pasado de su familia, mostrando el brillo que le daría sentido no solo a quienes eran, sino a lo que podían llegar a ser. Y entonces, su padre levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo que le sucedió a tu madre no debe volver a repetirse», dijo con firmeza. «Romperemos este ciclo». La intención ardía en sus corazones y así nació la determinación de hacer frente no solo a sus propios demonios, sino a los que acechaban desde el pasado. En ese instante, Diego sintió que no solo estaban a punto de descubrir la verdad, sino que poco a poco, estaban creando un futuro mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. La luz de un nuevo día iluminó sus rostros. Con el pasado de su lado y la fuerza de su amor como escudo, sabían que lo que estaba por venir requeriría valor y resistencia. Sin embargo, ya no serían solo un padre y una hija perdidos en la oscuridad, eran una familia dispuesta a enfrentarse al futuro, conscientes de que cada paso que daban juntos estaba fortaleciendo el lazo que los uniría para siempre. «Papá, ¿lo lograremos?», exclamó Valentina, sintiendo la seguridad en su voz. «Vamos a romper este ciclo y a ser libres». «Así es, hija». «Y lo haremos juntos», le respondió Diego, llenándose de una esperanza renovada. El viaje de reconciliación y verdad había comenzado, y esta vez, estaban listos para enfrentarlo. La historia que estaban a punto de vivir sería más que una lucha, sería un viaje hacia la libertad, la valentía y el amor incondicional. No había nada más poderoso que enfrentar el miedo juntos, y sus corazones latían con la promesa de un nuevo comienzo ahora, querido lector. No dejes que esta historia se quede en el aire. Hazte parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te inspirarán. Deja un like ahora para ayudar a que más personas conozcan estas luchas reales y conmovedoras. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos escuchar de ti, porque cada voz cuenta. Y por último,
Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.